Listo. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo delante de Dios, que podamos entender lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy, que sea un tiempo de deleitarnos en su palabra. Amén. Señor, hoy te damos gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra, por tu misericordia, Señor, porque se renueva cada día, Señor, para con nosotros. Hoy te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí nuevamente, Señor. Hoy permítenos, Señor, entender tu palabra, Señor, abrir nuestro corazón, Señor, a lo que tú nos quieres hablar el día de hoy, Padre. Ponemos este tiempo delante tuyo, Señor. Habla a nuestras vidas, habla a tu iglesia, Señor, el día de hoy, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a estar viendo un pasaje bien conocido, tiene películas, historietas, todo lo que se puedan imaginar existe de esta historia, de cuando David se enfrenta a Goliat, ¿cierto? Es una historia bien conocida. Hoy me gustaría que la pudiéramos ver desde otra perspectiva, no desde el contexto en que el chiquitico enfrenta al grande y le gana, sino el contexto de lo que hemos visto de Primera de Samuel, de lo que el libro en general habla. Listo, entonces no vengamos predispuestos a este texto, sino permitamos que en esta mañana sea el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Amén. He puesto por título El gran gigante. Vemos que en la historia aparece un gran gigante y es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Vamos a ir verso a verso porque como se dan cuenta es un poco extenso, entonces vamos a ir directo al punto. Lo he dividido en tres secciones. La primera va del 1 al 11, es el gran problema. El segundo punto va del versículo 12 al versículo 30, la reacción del nuevo rey. Y el tercer punto es el consuelo y fortaleza del nuevo rey, versículo 31 al 58. ¿Listo? Entonces miremos cómo nos introduce esta historia. Versículo 1 al 3. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, acampando entre Soco y Aseca, entre Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. ¿Recuerdan cómo habíamos terminado el capítulo 16? David tocando el arpa y Saúl teniendo un alivio del espíritu que lo atormentaba. Y ahora no dice con exactitud si pasó un día, 2 días, semanas, meses, años posiblemente, en que ya Saúl entra en guerra contra los filisteos. Y este capítulo nos introduce en medio de esta guerra. Un ejército a un lado, el ejército enemigo al otro lado, y el valle en medio de los dos ejércitos dispuestos a saldar todas sus ofensas, como se solía hacer en los colegios a la salida. Versículo 4 al 7. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Y aquí nos introduce a Goliat en esta historia. El filisteo de filisteos, ¿cierto? Uno siempre piensa en algún filisteo. ¿Quién se le viene a la mente? Goliat, ¿cierto? Uno siempre piensa en Goliat. El cual se llamaba Goliat de Gad y tenía de altura 6 codos y un palmo. Esta altura, nosotros hoy en día no medimos por codos, pasándolo a las medidas actuales, aproximadamente medía 2,90 metros. Era bastante alto el hombre. Me llevaba 1 metro a mí, hagan la cuenta.
Era bastante grande Goliat. Versículo 5. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malta y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Esto aproximadamente era 50 kilos el peso de su armadura. Lo que pesan algunos, ¿verdad? Y eso era con lo que él iba a pelear. Versículo 6. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, eso es como canilleras de bronce. Imagínense a Messi jugando con canilleras de bronce, y él podría moverse tan rápido, ¿cierto? Y jabalina de bronce entre sus hombros. Aproximadamente la jabalina, la lanza de Goliat, pesaba 6 kilos. Y esto era con lo que nos empieza a hacer el panorama. Miren, versículo 7. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, o sea, era bien grande esa lanza. Y tenía el hierro de la lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. El hombre por sí solo imponía miedo, ¿cierto? Era de los que se paraba delante, de los que cuando había bonches en el colegio, era el que cariaba a todo el mundo. Ese era Goliat, pero de 2,90 metros y con armadura que pesaba más de 50 kilos. La intención del autor es mostrar el problema, el panorama. Yo creo que uno ve un man de esos y uno tiene cierto respeto, ¿no? Al ver que un man de esos sale al campo de batalla. Así como cuando uno de pronto va a ir a jugar fútbol y ve que el otro equipo está calentando y ese man se mueve más que Messi, y uno, uy, pucha, ¿con quién nos toca? Ya perdimos la cancha, la gaseosa, ¿cierto? Uno empieza como a hacer cuentas, si traje, no me alcanza esto, lo otro. Yo creo que ellos se sintieron así, bueno, no, aún peor, porque era su vida la que estaba en juego. Y el autor nos introduce de plano la guerra, los ejércitos, el valle y el comandante o el gran soldado o la gran figura del ejército enemigo, Goliat. Un mastodonte de 2,90. La roca se ve chiquitico al lado de Goliat. Podemos imaginarnos o asemejarnos a algo similar. Y miren cómo introduce y cómo describe este problema. Era realmente para sentir miedo. Y eso fue lo que logró. Miren cómo sigue, versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuderos de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, nosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Por el contexto del libro, es muy fácil saber Goliat a quién estaba retando directamente, ¿cierto? Si el ejército filisteo se para un man de más de 2 metros a retarlos, lo más apropiado es que de Israel quien saliera. Saúl, ¿cierto? ¿Cuál era una de las características de Saúl? Llevaba una cabeza por encima del resto del pueblo. Al ver que ese pequeño problema con armadura de bronce se para, lo intimida a él, intimida a su reino, intimida a su ejército, el texto es claro. Oyendo Saúl, lo pone de principio, ¿cierto? En el versículo 11, Saúl y todo Israel, estas palabras, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora enfoquémonos en eso. ¿Cómo hubieran actuado ustedes? No quiero decir que salgan, se enfilen a un ejército y vamos a la guerra, no. Veámoslo desde nuestro contexto. Cuando nosotros vemos un problema que nos supera,
por más de un metro, un metro y medio en algunos casos. ¿Cómo reaccionamos ante las circunstancias? Igual que Saúl, ¿cierto? Es lo más normal, ¿no? Uno ve algo que se aproxima al problema y uno empieza ahí, sagrado rostro, otra vez aquí, sufriendo y padeciendo, ¿cierto? Ya uno empieza como a temblar, así le da la garrotera como el Chavo, en esas circunstancias. Y el autor de Samuel nos pone esto de plano, nos muestra el panorama de la guerra que se avecinaba, pero el gran temor que un solo soldado había puesto en todo un ejército y en el ungido de Jehová, en Saúl. Y esto nos lleva al segundo punto, la reacción del nuevo rey, y miren cómo empieza. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá. La historia nos introduce a David en el texto, en esta historia. Nos introduce al nuevo rey. El antiguo rey, que ya como vimos el Espíritu de Dios lo había abandonado, demás, él no buscó arrepentirse. Ahora el Espíritu de Dios estaba en el nuevo rey, David. Y aquí vemos la reacción del nuevo rey y nos lo introduce a la historia. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá. Belén no era una ciudad relevante como lo vimos en una enseñanza anterior, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el templo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. Miren cómo sigue la historia. Nos introduce a David, nos pone de la región en que era. Normalmente esto en la antigüedad daba mucho del origen de la gente y del respeto que tenía la gente, ¿cierto? Y nos habla de que era el menor de 8. Y ahí cuentan solo los hombres. No sabemos si posiblemente tenía hermanos. Y nos habla de que los 3 mayores eran parte del ejército. De ese ejército que en los primeros versículos tenía temor de la guerra, tenía temor de Goliat. Y nos habla de que recuerdan que David había pedido a su padre Isaí que le dejara a David en el templo porque había hallado gracia delante de los ojos. Y miren lo que dice el versículo 15, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. Aunque David ya era el ungido de Dios, aunque David ya por medio de Samuel sabía que iba a ser el próximo rey de Israel, él seguía con sus cargos tal cual, no se le subió el puesto a la cabeza, como vemos en muchas empresas o en muchas ocasiones. David seguía tocando el arpa fielmente para su rey, porque hasta ese momento Saúl todavía era el rey, pero también seguía haciendo sus oficios de hermano menor, cuidar las ovejas. En nuestro contexto, ¿qué haría el hermano menor en la familia? Los mandados, ¿cierto? Ya. Hola, Brayita. Uno empieza a hacer y no, la demora es que ya empiece a caminar y que ya sepa conocer las vueltas y el mandado al menor. Pues en este tiempo los mandados era cuidar las ovejas todos los días en el rebaño que tenía su padre, y este era el oficio, y como lo vimos hace 8 días, y si no estoy mal hace 15 días también, era algo muy humilde de la época, no era algo que fuera de gran renombre. Y nos introduce a David en el contexto del origen de Belén, una ciudad muy poco reconocida, incluso en el Nuevo Testamento, cuando hablan de Jesús que había nacido en Belén, los fariseos recuerdan que dicen, pero qué bueno saldría de Israel. ¿Perdón? ¿Yo qué dije?
Ah, perdón, Belén. De Belén, nada más ni nada menos que David y después Cristo. Vemos entonces cómo nos introducen a un David insignificante ante el contexto histórico de la historia. Mientras al otro lado estaban sus tres hermanos mayores que pertenecen al ejército, a la policía, incluso hoy en día sigue siendo como de gran renombre. El hermanito menor, el insignificante que tocaba el arpa a veces para el rey, también tenía que ayudar con los mandados de la casa por ser el menor, cuidando a las ovejas. Y lo vemos claramente. Versículo 16, miren lo que dice. Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Nos presenta el panorama, ¿no? Lo que está viviendo el antiguo rey, que es allá la guerra, embalado porque se le presentó un man de casi 3 metros que quiere romperse a puños con él. Y el humilde David. Y nos dice que el problema era por la mañana y por la tarde, durante 40 días. ¿Cuántos han tenido un problema que en la mañana se despiertan y lo primero que piensan es en eso, y cuando se va a acostar es lo último que piensa y roba esa tranquilidad? Yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿cierto? No sería alguien humano, no sería alguien con sentimientos el que no haya pasado por alguna circunstancia similar. Y es normal sentir temor, no se sientan mal. Pero es como para ir contextualizando un poco la historia, para saber Dios qué quiere hablarnos en este día. Sigue la historia. Versículos 17 al 20. Y dijo Isaí a David su hijo. Aquí va el mandado del menor. Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas para ellos. Qué bonito, padre, ¿no? Mire si todavía sirven y tráigame algo que lo compruebe. Versículo 19, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Ahora ya nos empiezan a unir la historia. Ya no está el rey allá asustado a ver qué hace con el gigante y el otro cuidando sus ovejas, sino ya por la providencia de Dios vemos a David en el punto en el que está el antiguo rey, que es Saúl. Pero también nos deja ver algo muy responsable de David, ¿cierto? La única tarea que tenía dentro de su hogar era cuidar las ovejas. No se fue sin dejar un guarda que las cuidara, alguien que estuviera pendiente de sus ovejas. Y aunque ya sabía que era el futuro rey, él cuidaba lo poquito donde Dios le había permitido servir. Él cuidaba mucho su gran llamado o trabajo, vocación, a la cual en ese momento él servía, que era cuidar las ovejas de su padre, cuidar las ovejas de su familia. Aunque él sabía que no era algo de renombre, sabía que tenía que era como el paso para su responsabilidad. Y se va al campo de batalla con los quesos y con todo lo que envió su padre para sus hermanos mayores, los importantes, según la historia, ¿no? Versículos 21 al 24. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los filisteos de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió
de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Imagínense el panorama, ¿no? David cuidando fiel sus ovejas, va a ver a sus hermanos mayores, sus superhéroes, al ejército a ver qué hace. Y se encuentra con esta escena. Todos los días parándose Goliat, retando al pueblo de Israel y todos despavoridos porque se levantó el gran gigante. Es una escena muy particular, ¿cierto? Y más hablando de ejércitos, de hombres rudos. Si hoy en día sonara chistoso, imagínense en ese contexto, ¿no? Donde el hombre era más rudo por su propia naturaleza, porque él era la arma de guerra, no como hoy en día que de pronto ya hay armas más avanzadas. Y aún así, el texto es claro, huían de su presencia y tenían gran temor. Y esto nos introduce a David, uno preocupado por lo que le había mandado a hacer su padre, ¿no? Y a ver si sus hermanos estaban bien. No fue de chismoso y qué pasa ya en ese revuelto. Uy, ese man tan grande que lo alcanzó a ver desde acá. No. Ahí dice, corrió a ver a sus hermanos si estaba bien. Y en medio de ir a ver si sus hermanos estaban bien, se levantó Goliat y volvió a retar al pueblo. Y vio cómo todos huían. Y sigue la historia. Versículo 25. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le requisará con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Gran recompensa, ¿no? Y aún así nadie se atrevía a ir por la hija de Saúl. Nadie se atrevía a enfrentarse a Goliat a ver si se iba a salvar de impuestos durante el resto de la vida. Nadie se atrevía a enfrentar ese problema a ver si las riquezas venían. El temor era tan grande que los dejaba perplejos. Y versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y aquí empezamos a ver ya un pequeño abismo entre la reacción de Saúl y la reacción de David, ¿cierto? Cuando salió Goliat por primera vez, ¿qué hizo Saúl? La garrotera ahí mismo, ¿cierto? David se enteró, ¿y cuál fue la reacción de David? Este filisteo incircunciso. ¿Recuerdan ustedes qué es la circuncisión para el pueblo de Israel? Era la marca con la que ellos se identificaban como el pueblo de Dios. O sea, en pocas palabras, David viene y este que no es escogido de Dios viene a retar a los que son escogidos de Dios. En pocas palabras, David dijo eso. Y David entendía lo que estaba diciendo. Más adelante lo vamos a ver. Versículo 27, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Vemos que había un conflicto interno, ¿no?, en la familia. Por lo visto, el ser el menor era mucho, que lo desprestigiaba dentro de su misma familia. El oficio que él tenía de cuidar las ovejas era aún mucho menor a sus grandes hermanos, los que sí estaban en el ejército. Y tras del hecho, cuando Samuel fue a ver quién iba a ser el próximo de Israel, ¿recuerdan cuando entró el hermano mayor? ¿Qué pensó Samuel? Este es, ¿cierto? Este también es grande, corpulento. Sorpresa. ¿Qué le dijo Dios a Samuel?
Yo no miro las apariencias. Y el menor era el elegido. Posiblemente esto aumentó los celos de los hermanos mayores hacia David. Y por eso vemos esta reacción tan soberbia del hermano mayor, ¿no? Y dice, y es que se encendió en ira contra David. ¿Y para qué has descendido aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas? Le recordó quién era en la familia. No, no, usted es el rey de Israel, pero en mi casa usted es el que cuida las ovejas. Samuel lo pudo haber ungido, pero es que usted es el que cuida las ovejas. Le recordó a dónde pertenecía. Lo quería hacer sentir mal a propósito. Tal vez él estaba bravo, se sentía incómodo porque siendo él un soldado de pronto de gran prestigio, sabía que se sentía impotente a la hora de enfrentar a Goliat y que ahora viene su hermano menor, el nuevo rey, y este qué está haciendo acá y por qué este viene a ver mi vergüenza. Y lo que quiso fue transmitirle la vergüenza a él, ¿no? Delante de todos, ¿con quién dejaste las pocas ovejas en el desierto? Y David pudo haber respondido, ¿y es que usted quién es? ¿Quién es? ¿Usted no sabe quién soy yo? Le pudo haber dicho. Se está dirigiendo al nuevo rey, al que Samuel ungió delante suyo en la casa de mi padre. Pero no. La humildad de David sigue reflejándose verso a verso. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Solo estamos hablando. No he hecho nada. La sencillez de David se ve en esto. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. David vemos que ya había preguntado 3 veces, ¿cierto? Y a pesar de que sabía qué le iban a dar al que se enfrentara a Goliat y le ganara, él seguía preguntando y como que se le hacía increíble. Pero están ofreciendo a la hija del rey, están ofreciendo riquezas, libre de impuestos, y no van a ser capaces de enfrentarse al filisteo incircunciso. No van a poder ustedes, que sí son el pueblo de Dios, contra un pecador incircunciso. Vemos esa insistencia de David y esto nos lleva al tercer punto, el consuelo y fortaleza del nuevo rey. Y aquí se empieza a desarrollar la historia. De aquí en adelante es que empiezan a salir películas, novelas, cómics, lo que usted ha visto referente a este capítulo. Vemos la gran batalla, versículo 31 y 32. Fueron oídas las palabras de David que David había dicho y a las que refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y David dijo a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Empezó la historia, un rey por un lado, el otro por el otro, y ahora los 2 reyes frente a frente. Aproximadamente, los estudiosos dicen que David tenía una edad aproximada entre 17 a 20 años para este episodio. Que este episodio pudo haber ocurrido unos 10 años antes de que David ascendiera al trono. Entonces se dan cuenta ustedes la progresión de la historia, y para este punto Saúl ya era maduro, ya había llevado varios años en el trono, ya había enfrentado varias guerras, ya sabía que era estar en aflicción y ver cómo Dios en su misericordia, con ese pasaje que vimos de Jonatán, los libraba de la muerte del ejército enemigo. Y el que viene a dar consuelo es el niño David, el futuro rey de Israel. En vez de David, de Saúl, David, ¿tú qué haces aquí? ¿Trajiste el arpa al menos a ver si me tranquilizo viendo ese gigante? No, David le dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra los filisteos. David consolando a Saúl. Algo curioso, ¿cierto? En el texto. ¿Y cómo habíamos terminado el capítulo anterior? También David consolando a Saúl por medio del arpa, ¿cierto? Era el que traía, el que Dios había puesto en su trono para traerle consuelo
en momentos de gran tormento. No sé si aquí Saúl prefería que se le volviera a aparecer ese espíritu chocarrero o tener a Goliat al frente, pero podemos ver que en los dos episodios él estaba turbado y con gran temor. Y David en la escena. Y David bajo la providencia de Dios, bajo la voluntad de Dios, estaba donde Dios lo quería poner. Versículo 33 al 36. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Otro igual al hermano mayor, ¿cierto? Pero usted que es, no me imagino a Saúl mirándolo hacia abajo, ¿usted se va a ir a enfrentar a ese gigante? ¿En qué está pensando? Y David, ¿qué pudo haber dicho? Soy el ungido de Jehová. Deme una espada que, mejor dicho, estoy que me peleo. ¿Por qué me subestima tanto? No, David, otra vez, con gran humildad, con gran sencillez, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba la mano de quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Recuerdan ustedes ese episodio cuando Saúl tenía que esperar a Samuel para ir a la batalla y no esperó y empezó a ofrecer los holocaustos? Y llegó Samuel: ¿qué has hecho? Es que los enemigos venían contra mí, ¿recuerda? Tuve que hacerlo. Los enemigos me perseguían. Acá que estaba viendo David, será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Saúl pensando en él, David pensando en Israel. Gran diferencia, ¿no? Por ahí hay varias imágenes en Facebook en donde se muestra un líder, se muestra un dictador, algo así, se me fue la palabra, y siempre muestran al líder haciendo lo que quiere que hagan los demás y al otro mandando lo que quiere que hagan sin dar ningún ejemplo, y eso no tiene ningún sentido. Imagínese usted a un niño, a su hijo, la mayoría tienen hijos y los que no tenemos sobrinos, diciéndole tienda la cama y usted no tiende la cama. ¿Qué cree que va a pensar su hijo? No diga groserías y usted dice groserías. Coma verduras y usted no come verduras. ¿Qué creen que va a pensar? No se necesita ser sabio para saber qué va a pasar, ¿verdad? No se necesita un doctorado de niños y lingüística para saber que eso no es ejemplo. Que simplemente yo soy su papá o su mamá y aquí en esta casa se hace lo que yo diga. Algo así estaba haciendo Saúl. Y algo muy contrario iba a empezar a hacer David. Pero recuerden, Saúl era el rey que el pueblo quería. Alto, el apuesto, alguien que estuviera con ellos en la batalla. Mas ahora David era el que Dios ponía delante de Israel para que los gobernara. La convicción de David era tan grande que él no pensaba ni en él mismo. Él pensaba: ¿y este qué se cree? ¿Por qué viene a retar al pueblo de Dios? Y a este que se fumó, que viene a retar al gran Dios de los ejércitos. David no estaba pensando: no, yo soy chiquito, menudito, yo debí quedarme con las ovejas. La convicción de David en el Dios en el que creía era tal que no le importó. Es más, y antes de ir con soberbia a responderle a Saúl, porque de pronto lo pudo haber hecho, él le aclaró: no, pero es que yo allá me enfrenté con leones.
¿Han visto un león alguna vez? ¿Se enfrentarían a algún león? Le corremos a los pitbull, a los chihuahuas cuando son bien cansones. Imagínense en un león. Un oso. ¿Han visto los osos grizzly? ¿Cuántas personas matan en Estados Unidos? Y como un manotazo, y eso que esos gringos son bien altos. Un manotazo de ese oso los desbarata como en 3 partes de una vez. Son criaturas realmente asombrosas. Por eso es que David no le temía. Porque dijo, un león al lado, no, pues entre más grande, más rápido cae, pensaría él. Un oso al lado de Goliat. No, pues si yo me enfrento a, este es mi trabajo todos los días, estas son mis pruebas todos los días. Las pocas ovejitas en las que le soy fiel a Dios y a mi Padre que me las encargó, vienen estas pruebas y entendiendo yo que Jehová es el que me libra, puedo con estas fieras. ¿Qué va a poder? ¿Cómo no voy a poder con este incircunciso? Ahora miren, ¿cuántas veces Dios nos ha puesto a prueba a nosotros? Allá, cuidando nuestras ovejitas, nuestro pequeño ministerio que Dios nos ha dado. Allá, donde nadie nos ve. Allá nadie veía a David. Yo creo que los hermanos pensaban, no, este va, cuelga la hamaca en un árbol y allá todo el día con su arpa. Me imagino que de pronto pensarían eso. Pero allá donde nadie nos ve, ¿cuántas pruebas, luchas, dificultades hemos batallado? Y sin darnos cuenta, son esas pruebas, luchas y dificultades las que nos están preparando para cuando llegue ese gigante. Al que todos le temen, tal vez Dios nos ha formado. Ahora, deberíamos preguntarnos, ¿es qué tan fieles somos allá donde nadie nos ve? Cuando llega ese oso, ese león, ese lobo, tal vez a comerse la oveja. Esa oveja que tal vez se fue por el río y ya le tocó contracorriente mirar cómo la sacaba y si no, no le daban comida en la casa. ¿Qué tan fieles hemos sido nosotros en medio de esas adversidades? Porque de pronto pudimos vivir de apariencias. Saúl, por la historia de Saúl, literal, él se tropezó con el trono. Se le apareció la Virgen, como decimos nosotros. Fue a buscar unas asnas que nunca encontró y volvió siendo rey. Y David, en medio de las ovejas, en medio de los leones, de los osos, de los lobos, de las dificultades diarias, Dios le estaba formando para esta circunstancia. Es curioso, ¿no? Uno tal vez se queda en el reflejo de David con su onda ya bajando hacia el gigante, pero nunca se pone a pensar en el trasfondo de la historia, y menos en el trasfondo del libro. Al contexto del libro expuesto, tiene mucho más sentido, ¿cierto? Cuando uno empieza a verlo así, verso a verso, ver cómo Dios en su soberanía permitió ciertas cosas para la gran historia de David y Goliat que hoy conocemos. Y miren la convicción de David, versículo 37, y añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. La convicción de David era muy fuerte. Él entendía en quién ponía su fe. Él entendía en quién creía. Él entendía a quién servía. Y Saúl, mi hijo, vaya y que Dios lo acompañe porque nadie va a ir con usted. En pocas palabras le dijo eso. Pero David estaba diciendo, no, ya yo peleo con leones, ese filisteo, mejor dicho, con lechecita me lo bajo suave. No, él entendía. Jehová me ha librado otras veces. Me ha librado allá donde nadie me ve. Me va a librar ahora de esta circunstancia. Y es que los procesos con Dios son tan bonitos, son tan disfrutables, que yo me imagino de pronto David, una tarde lluviosa,
mirando a ver si alcanzaba a darle al menos un golpe a ese oso, tal vez allá llorando, no, se me van a perder las ovejitas. Tal vez nunca se imaginó en esa circunstancia que Dios lo estaba formando para esto. No sé por lo que estén pasando, ni por lo que vayan a pasar, pero algo estoy seguro, Dios lo está permitiendo en su soberanía. Y vemos las dos actitudes claras, de Saúl, ya posesionado con ejército, gran renombre, experiencia militar, muerto del miedo. Y David, queriéndose comer el mundo por delante, porque saben quién tiene puesta la confianza. Muchas veces nosotros vemos problemas tan grandes que no vemos a Dios. Y eso es lo que refleja el texto. Miren, versículo 38 al 40. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su manto y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. Ahí llevaba con orgullo el ser pastor, ahí sí. En el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Miren algo, cómo David salió al campo de batalla. Cualquiera en su sano juicio nos dan una armadura, tiene que enfrentarse a ese man de 3 metros. No, démela, y si tiene la de Iron Man, mejor, más me protege. Pero él se sentía seguro con lo que ya había pasado otras pruebas, con sus piedras, con su honda, con su mochilita para cargar las piedras y estar atento a qué hora salían las fieras a llevarse las ovejas. Y él se sentía mejor así, que de pronto con la armadura de otros. Y nosotros, al igual que el pueblo de Israel, muchas veces queriendo ser como los demás. No, a este le funcionó esto en tal negocio, no, yo me meto ahí. A este le funcionó esto en la familia, no, yo me meto ahí. A este le funcionó esto con los hijos, a este le funcionó esto con la esposa. Y uno muchas veces piensa así, ¿cierto? Por lógica, no, si a este le funcionó, que es como medio político, a mí cómo no me va a funcionar. Pero nunca vemos si es lo que Dios quiere para nosotros. Nunca preguntamos si es lo que Dios tiene para nosotros. Pero cuando oramos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Lo que veíamos el miércoles, ¿no? Vanas palabrerías. Pero muchas veces no actuamos como deberíamos. Y David estaba listo porque Dios ya lo había preparado. Y con esa misma convicción sigue esta película. Parece más película de Rambo que historia bíblica, ¿cierto? Versículos 41 y 42. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Qué hermosa descripción. Lo había menospreciado el hermano, lo había menospreciado Saúl. Ahora Goliat, dicen, me traen a este modelito a una guerra. Me traen a este muchacho delante de mí. ¿Qué estará pensando Saúl al poner este sujeto delante mío? Nuevamente el desprecio hacia David es muy marcado, demasiado marcado. Y vemos un David humilde, sumiso, ¿cierto? Sumiso ante su padre, sumiso ante su hermano mayor, sumiso ante su rey, que ya sabía que no era su rey, porque Dios lo iba a poner delante del trono. Sumiso ante su condición de cuidar ovejas. Es más, antes con orgullo sacó las piedras lisas y en su pastoril, era que decía, se lo ponía ahí y ya está listo. Con orgullo llevaba lo poco donde Dios lo había llevado. Y nosotros, ¿cuántas veces renegamos
donde Dios nos pone. Es que yo, ¿por qué me merezco esto? Es que porque yo esto y lo otro. Muchas veces no vemos la mano de Dios porque vemos más grande el problema que al Dios en que creemos. Y cuando llega la hora de pelear, de batallar con nuestras decisiones, con nuestras acciones, qué hacemos, no hacemos, nos pasa lo de Saúl. Quedamos ahí paralizados y no sabemos qué hacer, cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque en las pequeñas pruebas, en las pequeñas batallas, ni siquiera en esas pequeñas batallas confiamos en Dios. Ni siquiera en esas pequeñas batallas, allá detrás de las ovejas, agradecemos a Dios. David lo tenía claro. David lo entendía, que era parte del proceso de la vida. Hoy en día en Facebook se habla del proceso, que la mujer del proceso, que el del proceso, que el del proceso. Y lo que uno más ve en Facebook es que la gente no quiere procesos, no quiere compromiso de nada. Dura 2, 3 meses en un trabajo, ya está saltando. 3, 6 meses en una relación, ya está saltando. Pero buscan a alguien del proceso, alguien ya formado para que los forme a ellos. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que hace 3000 años pasó esto y seguimos cayendo en los mismos errores humanos. Sigue siendo nuestra naturaleza querer darle la espalda a Dios, y muchas veces cuando ahí sí ya vemos el problema de frente, ahí sí, ¿qué hacemos? ¿Para dónde cogemos? Aquí el ejército no sabía ni para dónde coger. Muchas veces nosotros nos encontramos así. Y miren lo que empieza a decir el filisteo. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Curioso que el texto de unos versículos para acá empieza a hacer énfasis en filisteo, ¿no? El filisteo, el filisteo, el filisteo. Nosotros sabemos que se refiere a Goliat, pero al parecer el autor quería hacer énfasis en la nacionalidad, el filisteo. ¿Y qué dijo el filisteo? Maldijo a David con sus dioses. Por sus dioses, eso, perdón. Recuerden que los filisteos tenían muchos dioses. Y aquí vimos la historia de uno de ellos, ¿lo recuerda? ¿Cómo se llamaba? El dios Dagon. ¿Recuerda que fue el que estaba en el arca del pacto y que lo cortaron y demás? Imagínense al filisteo allá, por Dagon, que allá maldiciéndolo. ¿Cómo me van a traer a este desgualamío que tiene cara de papi y mami? Allá maldiciéndolo, por Dagon que te voy a cortar, y mejor dicho. ¿Y qué dice David? Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré la carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Versículo 45. Y entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Fuerte, ¿cierto? ¿Nosotros hablamos así? No, porque hoy dirán que tan religioso, que tan fanático. Pero ¿por qué está haciendo eso? Sabemos que la Biblia nos dice, tenemos la convicción de que Dios lo ha revelado, pero a veces nos da pena decir, no, es que pues yo hago esto porque pues por ahí le funciona a una prima, una hermana, un primo, un conocido, y uno trata de justificar las cosas aún sabiendo que de pronto uno quiere actuar para Dios. Y la convicción aquí de David es enorme, ¿cierto? Es gigantesca. Creo que el gran gigante de la historia no es Goliat, ¿cierto? Por lo que hasta ahí hemos visto, no es Goliat. ¿Podría ser David? ¿No? Bueno, quién sabe. Vamos a ver si la historia lo resuelve. Versículos 46 y 47. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá
que hay un rey en Israel, que hay un nuevo rey en Israel, que hay un rey apuesto y de ojos azules en Israel, que hay un Dios en Israel. Ese es el verdadero gigante al que el texto nos habla. Muchas veces nos quedamos con Goliat y hasta en los Simpsons sale y todo. Y vemos a David y David, todos queremos ser como David. Pero es que David entendía por quién peleaba. David entendía quién estaba con él. David entendía cada paso que daba, quién lo veía, quién lo sustentaba. Esa es la gran diferencia. Si queremos ser como David, actuamos como David. Muchas veces cuesta, ¿cierto? Vienen las circunstancias y flaqueamos. Nos empieza a dar el beriberi. Vemos la circunstancia tan grande y desvanecemos. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. ¿Recuerdan ese episodio del arca cuando la capturaron los filisteos y se la llevaron? Y no hubo una sola espada, una sola lanza, un solo soldado que se levantara, y los filisteos colapsaron de todas las formas posibles, a tal punto que sintieron temor y en vez de reconocer a Dios como Dios, prefirieron devolverla a Israel. No, lleven esa arca que nos está matando a todos, nos va a acabar con todos si la dejamos aquí. Y veíamos cómo muchas veces la gente prefiere eso. Y si ahí se hubieran arrepentido los filisteos, y si ahí hubieran reconocido a Dios como Dios, no tendríamos esta historia, no hubiera necesidad de que Dios levantara un rey, después un segundo rey, para acabarlos, para exterminarlos. Y vemos aquí la misericordia de Dios, y el Dios, el gran Dios de Israel en esta circunstancia. Y cómo cuando David habla, lo habla con esa convicción o con esa fe, con esa certeza. Versículo 48 al 51. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de la batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con la honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Fuerte, ¿cierto? Una escena un poco sangrienta. Queremos ser como David. Vamos a cortar cabezas. La convicción de David era tal que sabía y entendía lo que Dios le había mandado a hacer. A nosotros muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer y nuestra convicción no nos da para tomar una simple decisión. La convicción de David en Dios fue tal que le alcanzó para arrancarle la cabeza a Goliat. Y nosotros muchas veces, es que si hago esto, si hago lo otro, es que Dios es amor. Pero se nos olvida que también es justicia. Para los que tienen niños pequeños y esta historia pasara tal cual la estamos leyendo en una película, ¿dejarían ver a sus hijos esa escena? A David cortándole la cabeza a Goliat. No es cierto, no, muy sangriento. ¿Qué pensarán ellos de Dios? Pero en Apocalipsis habla de que Cristo viene con ojos de fuego a juzgar a la gente.
nos viene a juzgar a todos. Ahí sí no pensamos muchas veces en eso, ¿cierto? Porque pensamos y tenemos una idea errónea de que Dios es amor y tenemos que ser monedita de oro para caerles bien a todos. Y muchas veces no entendemos que Dios es justicia. Yo sé que ahorita no van a llegar a coger el cuchillo del pan y a ver a quién le cortan cabeza, a ver cuál filisteo se encuentran, pero ustedes le preguntan, le predican perdón a su familia, a sus amigos más cercanos, porque es que tengan en cuenta que ustedes no les van a cortar la cabeza, pero cuando llegue el día del juicio, ¿recuerdan la historia de Lázaro? Devuélveme y déjame predicarle a mis hermanos para que al menos ellos se salven. Por eso les decía, ¿qué hubiera pasado si los filisteos se hubieran arrepentido cuando Dios se les manifestó de esa forma? Se hubieran salvado de esto. No hubieran cortado la cabeza del pobre Goliat como pasó. Si ustedes se dan cuenta, esta batalla, aunque la conocemos como David y Goliat, el pequeñito ganándole al grande y demás, es espiritual. Goliat lo maldecía por Dagon. David le respondía, el Dios de los ejércitos es el que te va a entregar a mí. Y nosotros muchas veces no vemos más allá de la historia bonita que hemos visto en Semana Santa durante años. Vemos, David, el gran David. Pero no vemos el verdadero gigante que aparece en la historia. Acompáñenme al versículo 37. ¿Qué dice ahí? Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. De Jehová. No nos creamos tan importantes, de que yo puedo, yo controlo esto. Reconozcamos como David que tenemos que depender de Dios ante cada circunstancia. Que por pequeña que sea la prueba, pero aquí nadie me está viendo, ¿no? Yo creo que yo puedo manejar esta situación. Deja crecer el oso, el león, y se le lleva a las ovejas. Se le lleva a ese puesto donde Dios lo ha puesto para probarle. Ahí donde Dios nos está formando, muchas veces nosotros subestimamos eso. Pero es que ¿quién soy yo para predicar en el trabajo? Pero es que ¿quién soy yo para predicar en mi familia? Toda esa gente sí tiene plata y yo ahí luchando para la arriendo mes tras mes. Es que ¿quién soy yo para hablarle a los ingenieros de mi trabajo? No, usted hable, no se preocupe que la batalla es de Dios. No subestime al Dios al que usted le sirve, porque eso significa dos cosas. O que conoce a Dios y le da miedo obedecerle, y en Apocalipsis es claro que los temerosos no heredarán el reino de los cielos, o que simplemente no habla de Dios porque no lo conoce, que sería aún peor. ¿Queremos ser como David? Vuelvo y les pregunto. Tengamos esa convicción que tenía David para realizar las cosas, sin titubear cuando Dios le mandaba. Uno muchas veces pone peros, ¿cierto? Somos expertos en poner peros, y es normal, no se sienta mal. Moisés fue así. Es más, Cristo en Mateo habla de una parábola, de cuando le dijo un padre a los dos hijos, ve y haz esto, y él dijo, sí, yo voy, y no lo hizo, y después el otro, no voy a ir, pero resultó haciéndolo, y la parábola era que el que resultó haciéndolo fue más fiel que el que dijo, sí voy. Y muchas veces nosotros somos así, no, yo creo en Dios, no, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y no hacemos nada. Y a veces vemos la gente que reacia a Dios, reacia a hacer ciertas cosas, que cuando uno menos piensa, ¿y a qué horas hizo esto? ¿Y a qué horas comprendió estas cosas?
Puede ser peligroso llegar a ese punto. Del versículo 52 al 58 pasa algo muy extraño. Miren lo que dice. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos. Me los imagino allá por Narnia y persiguiendo a los filisteos. Hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gad y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Bonito trofeo de batalla, ¿cierto? Pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió. Curioso, ¿cierto? Porque en el capítulo anterior habíamos visto que Saúl había mandado a Isaías a traer su hijo. Es un pasaje complejo. Muchos dicen que posiblemente, ustedes saben, no siempre, no vayan a pensar que siempre, el demonio que lo atormentaba podría traerle problemas mentales. Hoy en día pasa similar, pero no siempre. Por eso digo, no siempre. Posiblemente fue un lapsus en medio de todo el alboroto, de su temor y demás. Pero pues es una simple teoría. No podríamos decir con certeza porque el texto no nos dice más. Y miren lo que dice: y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvía a matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Ahora sí lo dijo con orgullo. ¿De dónde era? Ya había matado al gigante, ya había pasado la prueba, ya había pasado el tormento. ¿Qué conclusiones podríamos ver? ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos el cántico de Ana? Miren lo que dice Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 4. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Y ahora el versículo 9 y 10. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos parecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Ana en un cántico profético lo había dicho, antes de Saúl, antes de David, incluso antes del mismo ministerio de Samuel. Nadie será fuerte por su propia fuerza. David lo entendió, Saúl no lo entendió. Saúl confiaba en su yo, en su egoísmo. David confiaba en su Dios. Curioso, ¿cierto? Otra cosa que ya habíamos visto es que nos dice que después de la pedrada que recibió Goliat, cayó de cabeza al piso, ¿cierto? Esta escena ya la habíamos visto también. En Samuel capítulo 5, versículos 2 al 5, miren lo que dice. Y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Tanto Goliat como Dagón postrados en tierra. El mensaje es muy claro, tanto para salvación como para perdición. El gran gigante que analizamos en la historia de hoy es Dios. Nuestra confianza en quién está puesta. Pregúntese usted en qué está puesta su confianza.
en el trabajo, en su matrimonio, en sus hijos, en sus vecinos, en el presidente. ¿En quién está puesta nuestra confianza? ¿Sí estará puesta en Dios? Porque muchas veces podemos decir de boca para afuera, mi confianza está puesta en Dios. Es más, y no faltar ningún domingo a la iglesia y pensar que estamos confiando en Dios. Pero ¿y si no es así? Pero ¿y si cada vez que llega una medio prueba quedamos como Saúl paralizados y no sabemos qué hacer con nuestras vidas? Y día y noche, y día y noche, y día y noche nos atormenta eso. Saúl vivió así 40 días. David vino y este incircunciso que se cree para retar a mi Dios. ¿Cómo reaccionamos ante las circunstancias? ¿Qué hacemos ante las circunstancias? Como veíamos, en el campo de batalla había un gigante y no era Goliat ni David, sino Dios mismo. Es Dios mismo el que nos está llamando hoy, el que nos está diciendo no es con tus fuerzas. Deja de estrellarte cada vez que puedas. Con tus fuerzas no llegaremos muy lejos, pero con Dios. Muchas veces quedamos atrapados en la historia y es fascinante. Yo estudiándola me engomaba bastante en los pasajes, pero entendiendo el énfasis del autor, entendiendo lo que el autor quería expresar y lo que Dios quería expresarnos por medio de este texto, me llevó a reflexionar mucho en mi confianza, porque posiblemente ante los ojos de los demás podemos estar llevando una vida bien, entre comillas, como Saúl, que seguía siendo el rey de Israel, pese a que ya sabía que había sido desechado por Dios. Pero cuando lleguen las circunstancias, ¿en quién va a estar nuestra confianza? Puede que ya estemos ante Goliat o puede que hasta ahora estemos empezando detrás de las ovejas. No menospreciemos lo que Dios nos ha dado. No menospreciemos donde Dios nos ha puesto para hacer luz. David no lo menospreció y fue el proceso el que lo llevó a salir victorioso en esta batalla. Piensa que le estás dando largas. Es un llamado de Dios mismo. Porque podemos caer postrados delante de su presencia para arrepentimiento o para condenación. Vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias por este pasaje, Padre. Te damos gracias porque tú hablas, Señor, a nuestras vidas, porque tú